Ahora empezamos a grabar. Bueno, yo escuché los audios del material. Bueno, la primera parte son solamente una referencia histórica al tema del latín, un acercamiento. Quizás por ahí me disculpo también porque quizás quizás no insistí debidamente en que solamente eran las dos primeras lecciones para que no se carguen de contenido, digamos, ¿no? De material de trabajo. Pero bueno, la idea en esta tercera clase es ya iniciar, por ahí en tu caso, Gabriela, ya estás un poco más en tema. Gabriela ha hecho otro curso. Sí. Sí, igual me costó más. El Bueno, tema de cambiar al latín clásico, el otro venía bárbaro. claro, Cuando enganché el otro, claro. la B, eso Claro. lo tuve Bueno, que por repasar eso varias veces. sí es normal, entonces por eso es una clase para realmente hacerlo por separado, a ver el tema de la pronunciación, ¿sí? Y a ver, merece realmente que se haga por separado, pero tampoco es una dificultad mayor, digamos, no es complejo, sino simplemente prestar atención a los detalles que vamos a ver en este tiempo, en este rato de clase, ¿sí? Especialmente a las palabras, bueno, está demorado especialmente en las palabras más complejas, que no son tantas, ¿sí? Sino solamente, bueno, algunas. Nosotros en el curso, como les dijimos, proponemos el trabajo con dos pronunciaciones del latín. Por un lado, con lo que es la pronunciación que se llama clásica o restituta, ¿sí? O sea, es como que tenemos una llave que se abre hacia dos lados. La pronunciación clásica o restituta por un lado, y por el otro lado lo que es la pronunciación eclesiástica. Yo siempre digo que un aspecto que los puede ayudar para trabajar, digamos, como regla mnemotécnica, si se quiere, es considerar que primero surge históricamente el latín clásico y luego el latín eclesiástico, ¿sí? O sea, son históricamente aparece uno y luego el otro. O sea, el latín clásico, como ustedes vieron en el material, los latinos se instalan en el latium, ya ahí decimos una palabra en latín clásico, se instalan en el latium, son llamados los latinos, ¿sí? Origen indoeuropeo, se instalan en el centro de Europa y allí comienza su desarrollo aproximadamente en el 1000 a.C. El latín eclesiástico surge después, digamos, ¿no? Entonces, a ver, en realidad podríamos decir, hay un latín vulgar, hay un latín clásico y un latín eclesiástico. El latín vulgar sería, por ejemplo, en Argentina suele ser muy común en algunas partes del país, por ejemplo, no decir las heces al final, podemos y no podemos, ¿no? Esto que queda a veces tan feo, digamos, sería lo que es el latín vulgar, ¿no? Algunos lo hacen porque se les escapa, pero porque no lo pronuncian bien. En otros casos es porque no lo saben, que hay una S después de la E, del final. Podemos, no podemos. Bueno, ese sería el latín vulgar, ¿no? Bueno, a veces tan chocante, ¿no? Como decimos cuando uno se olvida las letras. Bueno, o las faltas de ortografía, los errores. Bueno, ese vendría a ser un latín vulgar. Pero hay un latín clásico que es un latín perfeccionado, un latín literario, un latín de la cultura, que es este. Por eso se le llama clásico, es el periodo de los autores como Cicerón, como Julio César, como Tácito, y es el que se arrastra, digamos, en todo el periodo medieval, incluso hasta el siglo XVII, XVIII, ¿sí? Entonces, e incluso actual, porque hay nombres científicos que están en latín, ¿no? Entonces, a ese latín es al que se le llama latín clásico, y luego surge históricamente el latín eclesiástico, ¿sí? Que es un latín que podríamos decir como regla, a ver, dos cosas. Una que sería por ahí un latín más actual, el de una Roma actual y que se habla en Italia actualmente, pero por otro lado tiene la característica fuerte de que es el propio de la Iglesia para sus encíclicas, para sus documentos, o quizás cuando se puede hablar el latín y se aprende bastante para poder hablarlo, en el ámbito eclesiástico se utiliza este latín, ¿sí? Restituta, ¿por qué? Clásico restituta, porque, claro, ante la existencia del latín vulgar,
lo que trataron de hacer los autores, por ejemplo, desde la filología, etc., es decir, a ver cuál es la pronunciación que era la clásica en Roma, no la vulgar, sino la clásica, la del periodo de los autores importantes, digamos, ¿no? Entonces, utilizan esta expresión restituta para decir pronunciación restituida. Esto quiere decir restituta, ¿sí? Entonces, restituyamos y volvamos a la pronunciación que tenían los clásicos, ¿sí? Esto es más o menos lo que ustedes vieron en el inicio del material, por eso está bueno como introducción, para uno, digamos, tratar de focalizar en un periodo histórico y decir, bueno, estoy acá concretamente, este es el aquí y ahora, ¿sí? Entonces, nosotros, y bueno, ¿cuál es el aporte que nosotros intentamos en este curso? ¿Sí? Que una persona me decía en un programa que hicimos, decía, claro, me dice, lo interesante es que además de estar trabajando en latín, que ya implica una dificultad, nosotros le agregamos otra. ¿Cuál es? Que vamos a ver las dos pronunciaciones. A veces uno se acostumbra a una sola y trabaja con una sola. Nosotros vamos a trabajar las dos como un modo de aporte. Es decir, bueno, a ver, podemos trabajar el latín clásico o el eclesiástico, históricamente, las dos. Entonces a veces vamos a pasar que vamos a leer un texto, o vamos a leer el latín clásico y luego vamos a leerlo en eclesiástico, o ustedes, por ejemplo, les voy a proponer que hagan ejercicios en los cuales van a pronunciar las dos. Entonces, un audio de un texto en latín clásico y el mismo texto luego en latín eclesiástico. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer allí es un esfuerzo de concentración, lo que yo le llamo siempre ponerse el chip, con el chip del clásico y el chip eclesiástico. Y les puede pasar, nos pasa de hecho comúnmente, que nos confundimos un poco a veces en estas dos pronunciaciones, ¿no? Digo, porque tenemos que pasar de una a otra, y quiere decir que mentalmente hay que hacer un esfuerzo para eso, no es tan, digamos, tan así sencillo, ¿no? Pero bueno, la idea es trabajar las dos, cosa de que no haya dificultad en este punto, ¿sí? Aquí ustedes en el material, que ya lo tienen, o sea que no va a hacer falta que yo se los reenvíe, salvo que alguno no lo tenga. Aquí aparecen algunos de los autores representativos del latín clásico, ¿sí? Y se explica esto que yo les comenté recién, un relato aproximado de lo que yo les comenté recién, sin mayores profundidades. Sí. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, algunas de las diferencias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, va a haber una palabra que está escrita así, ¿sí? Y que esto se dice de una forma en latín clásico y de una forma en latín eclesiástico, ¿sí? Entonces, en latín clásico, esta palabra, tal cual como está escrita, va a ser Caesar, que es el César, digamos, el famoso César romano, y en latín eclesiástico, esta misma palabra, ¿sí? Esta misma palabra se va a decir que en realidad se pronuncia así, perdón, Caesar, se escribe con C. Al escribirse con C y estar unido a una A y una E, que es un diptongo en latín eclesiástico, se transforma y queda como César, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En latín, cuando yo veo una C, aquí abajo hay otro ejemplo, ¿sí? Aquí seguidamente hay otra palabra, que por ejemplo esta palabra se dice caelum, ¿sí? O caelum, ¿sí? Caelum. Caelum es cielo. Se escribe así. En latín clásico se va a pronunciar propiamente, como ustedes pueden ver en la pantalla, creo que lo pueden ver, ¿no? Caelum, ¿sí? Como está aquí, ¿sí? Caelum, tal cual. ¿Cuál es la facilidad? Que yo en latín clásico no tengo que variar nada en la pronunciación. Simplemente tengo que leer la palabra tal cual como está escrita, ¿sí? El latín eclesiástico es verdad que en algún sentido viene a complicar las cosas, porque ¿qué dice? Cuando hay una C, solamente cuando hay una C unida a una E o una I, solamente cuando está unida a una E o una I, se transforma su pronunciación en una CH. ¿Sí? Cuidado que les digo, nosotros igual esto lo vamos a ejercitar. Yo no les quiero entrar a dar todas las reglas porque son muchas, pero sí las más importantes por lo menos, y después sí que nosotros podamos ir a los textos para trabajar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una C unida a una E o una I, se pronuncia como aquí, como sucede aquí, que es chelum. Ustedes ven, ¿sí? Chelum. ¿Qué sucede? Pero acá no está unida a una A o una E o una I, sí, porque esta AE, que es un diptongo,
¿sí? Se transforma en E. ¿Sí? Esto sucede, por ejemplo, en el paternoster en latín, en la oración del paternoster, se dice paternoster, el Padre Nuestro, digamos, paternoster qui es in celis. Se escribe caelis, ¿sí? Como aquí, se escribe caelis. Esa AE, que es un diptongo, quiere decir que no se separa, no se separa, se separa la sílaba caelis o caelum. Esa palabra se va a decir chelis. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo una C, es como la luz del auto cuando se prende que se está por quedar sin combustible, por ejemplo, en el tablero, o como una especie de alarma. Cuando yo veo una C en latín, después uno se va habituando y no hay ningún problema. Pero cuando yo lea en latín, tengo que estar advertido que puede aparecer una dificultad allí. Entonces tengo que prestar atención a ese punto, ¿sí? Solamente eso. Van a ver ustedes que cuando después se acostumbren a leer en los textos, esto va a quedar como una obviedad y con el tiempo se supera la dificultad. Entonces se trasciende esto y se sigue para adelante. Otro ejemplo viene con esta palabra, concretamente, en realidad con una letra que es la G. ¿Sí? La G. La C y la G en latín son como las consonantes más complicadas, digamos, ¿no? Son las que uno tiene que tener esta señal de alarma, como yo les comentaba recién, ¿sí? Solamente la C y la G. ¿Por qué? A ver, solamente no, pero son las que más dificultad pueden traer en comparación con el latín, en la diferencia entre el latín clásico y el eclesiástico, ¿sí? Entonces, esta palabra aquí, otra vez tengo la G unida con la I, que puede ser también unida con la E. Entonces, así como tengo la C con la E o la C con la I, en este caso tengo la G con la E o la G con la I. Y aquí tengo una palabra, un ejemplo. Esta palabra normalmente se dice magister. Magister. Ojo aquí porque suele ser un error inicial decir magister. ¿Por qué? Porque lo leo como si estuviera en español. De aquí evidentemente se deriva magisterio, para el que le gusta todo lo que es la etimología o ver la etimología de las palabras, de aquí viene magisterio, magistrado, magistratura, etc. Pero eso sería leer esta palabra en español, no hay que leerla en español. ¿Sí? Yo aquí tengo que decir o magister, que es propiamente, fíjense cómo está escrito, que va a sonar así, como gegi, ¿sí? Magister, no magister, cuidado, ¿no? Magister. Esta es la forma en la que lo tengo que leer. Si yo tuviera acá la U con la, siempre me olvido el nombre de esa U con la, no me acuerdo los dos puntitos, no me acuerdo el nombre técnico. Siempre me pasa lo mismo. Cuando la U se encuentra con los dos puntitos estos, que no me acuerdo el nombre, se dice, sería magui, perdón, la diéresis creo que es. Bueno, entonces, en este caso esta palabra es magister, ¿sí? No magister. Entonces, no la tengo que leer en español, que sería magister, la única opción que no va es magister, ¿sí? Entonces aquí sería o magister o, como está en latín eclesiástico, que sería magister, ¿sí? Magister, como si fuera con una Y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Reitero, idea principal. Cuando aparece una C o una G, tengo que prestar atención. ¿En todos los casos? No. En todos los casos no, simplemente cuando está unido a una E o una I, ¿sí? Solamente en esos casos. Entonces, por ejemplo, eh, eh, en el caso de la C, por ejemplo, si la tengo unida con una O, no hay ningún cambio. El otro día, quizá por eso yo lo estoy repitiendo este punto, porque el otro día me mandaron un audio, un alumno, que por ejemplo la palabra corpore le puso la CH, ¿no? En latín eclesiástico. Bueno, lamentablemente es un error eso, sería un error complicado en realidad, porque solamente la CH va en la unión de la E con la I. Entonces, corpore, por ejemplo, corpore o corpus, ¿sí? El cuerpo, corpus, la C con la O simplemente se dice corpus, tal cual como suena. Y eso en latín clásico y en eclesiástico, no hay ninguna complejidad, ¿sí? Por eso no es para que se compliquen, ni se aturdan, ni se preocupen, simplemente prestar atención a los casos en los cuales pueda aparecer
la C con la E, la C con la I, la G con la E o la G con la I, ¿sí? Bueno. No, aquí en el material siempre, lamentablemente lo digo, hemos cometido un error, errare humanum est, como dice la frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este listado primero pusimos el latín eclesiástico, y en realidad por esta idea que yo les decía, conviene mejor primero poner el latín clásico, estudiar primero el latín como fue en el periodo clásico, y luego sí estudiar el latín eclesiástico. Entonces nosotros esta clase vamos a hacer al revés, vamos a empezar por la lista de abajo, la lista del latín clásico, y luego sí vamos a pasar a la semana que viene, vamos a trabajar la pronunciación eclesiástica, ¿sí? Entonces, aquí, en el material, ustedes tienen un listado de palabras, ¿sí? Que es de la pronunciación clásica o restituta, ¿sí? Y ustedes van a encontrar aquí, para ejercitar, como primer paso, digamos, acuérdense que nosotros siempre mencionamos que el curso es progresivo, es decir, vamos viendo poco a poco los temas, y vamos agregando dificultades, y vamos agregando contenido, pero siempre tratando de afianzar lo que ya vimos. Ustedes en el material van a ver, en una primera lista, digamos a la izquierda, la palabra tal cual como se escribe. Particularidad. Primera particularidad que ustedes ya pueden ver en la primera palabra. Las palabras en latín no tienen acentos. No hay acentos en latín gráficos. Gráficos. Sí, obviamente el acento en la pronunciación verbal, pero no, nunca van a ver, nunca va a corresponder que ustedes encuentren una palabra así, salvo en algunos textos en los cuales para facilitar la pronunciación se le ponen los acentos gráficos, pero no es lo normal, no es lo común esto, ¿no? Normalmente aparece sin nada, como acá, como cápita. Entonces ustedes a la izquierda van a tener una primera lista con la palabra tal cual como se escribe, en la pronunciación clásica o restituta, acuérdense, clásica o restituta, es indiferente hablar de ello. Y a la derecha, ¿cómo se pronuncia esta palabra en latín clásico o restituta? ¿Sí? Entonces, esto es una ayuda simplemente porque la verdadera palabra está aquí, a la derecha, digamos, ¿no? De la pantalla. Cápita, ¿sí? Fíjense entonces, como en primer lugar hay 4 palabras en las cuales no hay ninguna dificultad. Cápita, captus, coniecta, curare. ¿Cuál es el sentido de estas primeras cuatro palabras? Mostrar que la C con la A, la C con la O y la C con la U no tiene ninguna variación en la pronunciación. No hay complejidad. Cápita, captus, coniecta, curare. ¿Sí? Pero luego sí aparece la dificultad, sí aparece la alarma que yo les digo, y prestar atención porque viene la palabra esta que se escribe así. Se escribe Cícero. ¿Sí? Se escribe Cícero, pero en latín clásico se pronuncia así como está escrito aquí, que es Quíquero. Si ustedes pudieran anotar, o si ustedes se imprimen este material, que es lo que yo les sugeriría, o si bien se lo pasan a un Word, o como lo quieran trabajar ustedes, yo aquí les recomendaría que señalen y marquen estas palabras, concretamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo Cícero en latín, es considerado un error grave. ¿Sí? Si ustedes tienen, cuando lean un texto, que puede pasarles al principio solamente, pero después ya no van a tener ninguna dificultad, decir Cícero en realidad es un error que se considera grave. ¿Sí? Nunca hay que decir Cícero, sino que yo aquí tengo 2 posibilidades en realidad, que es decir, o bien Quíquero, ¿sí? Como aparece aquí, como aparece en esta aquí, o bien en latín eclesiástico, que lo vamos a ver, va a tener otra pronunciación que es chíchero, pero solamente ese tema, ese punto, digamos, solamente en estas palabras. Fíjense que aquí, esta palabra empieza con la C e I, y luego viene una C con la E, o sea que aquí tienen todas las reglas que yo les dije respecto a la C. Quíquero, nunca Cícero. En español yo diría Cicerón, esta palabra es Cicerón, el autor, el jurista romano. Nunca Cícero, Cicerón, sería en español, sino Quíquero o Chíchero en latín eclesiástico. Pero hoy solamente vamos a ver el clásico. Entonces el ejercicio de ustedes en esta semana va a ser escuchar el audio que está aquí, que lo tienen al acceso aquí en la pantalla en morado. Ustedes hacen clic aquí y los va a llevar a mi canal de YouTube, en el cual pueden escuchar estas palabras, y el ejercicio va a ser que empiecen a ejercitar la pronunciación clásica, ¿sí? Solamente.
Seguidamente viene la palabra que se escribe asiem. Bueno, nunca se dice asiem. Otra vez lo mismo. Decir asiem es en latín un error grave. ¿Sí? Hay otras palabras que si uno las dice de una forma no es grave, pero esto sí. Nunca es asiem, sino que yo aquí tengo en latín clásico la pronunciación con una K, que es aquiem. La C como una K, como quíquero. ¿Sí? Abajo lo mismo. Eke, kirka, pauquis, kirkiter, perfíquere. ¿Sí? Fíjense, aquí tienen varias palabras que nosotros las destacamos a propósito, todas con la C, para destacar la pronunciación del latín clásico o pronunciación restituta. ¿Sí? De este grupo, como primera característica, la última palabra, perfíquere. Nunca perfícere, nunca silciter, nunca paucis, sino pauquis, kirkiter, perfíquere. Cuando vean la C, imagínense que se pronuncia ya con una K. Y esto ustedes con la repetición se van a acostumbrar y no van a tener ninguna dificultad. ¿Sí? Bueno, luego viene otra palabra en la cual hay que prestar atención, ¿sí? Pero tiene una particularidad. Esta palabra que se escribe como el vértice propiamente, ¿no? Bueno, nunca se dice vértice, sino que yo tengo dos posibilidades aquí. O digo huértique, o digo huértice. Huértique es en latín clásico. Ya ven que vamos haciendo como una referencia al latín eclesiástico también, ¿no? Huértique. La V corta en latín, que aparece aquí, la primera V corta, en latín clásico, en la pronunciación clásico, restituta se pronuncia como una U. Vieron que en Europa, no sé si han escuchado que por ejemplo en España a la V le dicen la V, como si fuera una U. Bueno, es exactamente eso. Esta V corta se pronuncia como una U. Entonces aquí yo voy a decir huértique. Como está escrito aquí tal cual, huértique. ¿Qué pasa si digo vértique? No es un error grave, porque lo estoy diciendo en todo caso en latín eclesiástico también. ¿Sí? O sea, el tema sí hay que prestar atención que cuando ustedes lean textos, cuando leamos textos, cuando ejercitemos, ustedes no pueden decir aquí empezar a leer huértique y después decir vértique. Si empiezan a leer en latín clásico y dicen huértique, todas las palabras que aparezcan con B corta la tienen que decir con la U. Digamos, ¿no? Como vita, curriculum vitae. No, si digo vitae, tengo que decir vértice, pero, o sea, no variar. Pero el tema es prestar atención a la U, a la V corta, digamos, porque se puede pronunciar como U. Huértique. Bueno, aquí se mezcla otra vez, viene como repaso, fecit. Esto es un verbo bastante común en latín, el verbo facio, ¿sí? Fíjense, facio, dije yo, lo dije en latín clásico. Bueno, aquí está conjugado el verbo. Aquí voy a decir fecit, nunca fecit. ¿Sí? A veces puede pasar, y yo obviamente cuando escuche a los que quieran enviarme el audio de ejercitación, si les llegara a pasar que aquí sin querer dicen fecit, yo les voy a decir, por ejemplo, cuidado con esa palabra porque esto es en latín un error grave. ¿Sí? Fecit. Fecit. Vitae. Bueno, aquí en esta palabra siempre a mí me interesa hacer una observación. Vitae. ¿Qué pasa? Uno a veces, esto es vida, ¿no? La hoja de vida, curriculum vitae, ¿sí? O curriculum vitae. Cuidado con la pronunciación aquí y con la acentuación, porque nunca es vitae. Nunca es vitae, porque en latín no hay acento agudo. Esto también es importante grabárselo. Si yo tengo palabras bisílabas, por ejemplo, como fecit o como vitae, lo que yo tengo que hacer aquí es decir, acentuar en la penúltima sílaba, como si dijera fecit o como si dijera vitae. ¿Sí? Aquí efectivamente, ¿cómo se separan estas en sílabas? Fe-kit. Fe-kit. Nunca fe-kit, nunca vitae. Por eso cuando dice la gente, voy a llevar mi currículum vitae, es un error. Está mal pronunciado en latín. Entonces acá ven que hay un error que se transmite. Esto sería el latín vulgar, ¿no? Cuando dicen vitae, tengo que llevar mi currículum vitae. No, no es así. En latín no existe el acento agudo. Entonces ustedes pueden decir, yo estoy haciendo un curso de latín y nosotros vimos que en latín, y entonces ahí ustedes hacen un aporte a la cultura ya, porque dicen, no, a ver, hay que decirlo bien, es vitae.
o vitae, pero nunca vitae, no existe eso en latín, ¿sí? Hay una inclinación en la gente a decirlo así, a vitae, vitae, lo mismo que aquí a decir mariae, digamos, es marie, ¿sí? Perdón, en María en latín eclesiástico. En latín clásico aquí sería Mariae, Mariae, Vitae, ¿sí? Muy bien. Luego viene el tema con las G, que es otro, lo que yo les dije, otro de los temas a prestar atención en latín. ¿Cómo diría yo esta palabra en español? Regina, ¿no? Yo esta palabra en español la leería como Regina. Bueno, ustedes tienen que servirse como ayuda a memoria. Como yo lo diría en español, no es. ¿Sí? Como en este caso, como yo lo diría en español, o como yo diría Cícero, o que se escribe Cícero, como yo diría en español, no es. Entonces aquí no es Regina. Aquí es Regina. La G suena suave como gato, como guiso, como guerra. Entonces, cuando aparece la G esta hay que marcárselo, destacarlo bien, porque voy a decir Regina, voy a decir Egestatem, voy a decir Plangite, voy a decir Rigens, voy a decir Septuaginta y voy a decir Gens. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, una tras otra para repasar bien la pronunciación. Entonces, ¿qué tienen que decir? Sí, sí, lo bueno que queda grabado esto es que se pueden separar este pedacito y repasarlo después, ¿no? Entonces, y si no el audio también, de la pronunciación. Entonces dicen, Regina, Egestatem, Plangite, Rigens, Septuaginta, Gens, punto. Superé la dificultad en la G en latín clásico. Regina, Egestatem, Plangite, Rigens, Septuaginta, Gens. Aquí está repetitio, que siempre decimos que es muy importante. La repetitio es lo que le va a facilitar a ustedes la pronunciación correcta, ¿sí? Separen entonces, el consejo mío es que, por lo que tú decías, Gabriela, cuando tienen esa dificultad, separen el bloque. Aquí tienen un bloque de 6 palabras. Entonces las separo las 6 palabras y las digo en bloque. Obviamente, no se equivoquen en la primera, porque si se equivocan en la primera se van a equivocar en todas, ¿sí? En el bloque de 6. Y no se equivoquen y presten atención y consten actas, como decimos en el ámbito jurídico, que yo dije Regina, ¿no? Porque no van a decir, no, el profesor dijo que se dice Regina, no. En el minuto 25 o 30 de la clase está la prueba es fehaciente, ¿sí? De que se dice Regina, ¿sí? Y después, para más prueba a favor mío, está el audio del canal en el que también se dice Regina. Entonces nunca digan Regina, ¿sí? No Egestatem, sino Regina, Egestatem, Plangite, Rigens, Septuaginta, Gens, ¿sí? Muy bien, bloque. Lo mismo, ahora viene otro bloque con la H. Profesor, disculpe, Sí, una consulta. sí, Buenas, soy Michael. Eso de la G sí. solamente aplica siempre al latín clásico. Sí, o sea, yo solamente, a ver, yo hago la advertencia porque después estas palabras en latín eclesiástico se van a pronunciar de otra manera. En Ah, latín. ok, ok. Pero para que no se les arme complejidad, lío a ustedes o problema, solamente ahora me interesa decirles cómo sería en latín clásico y cómo no sería. Entonces sería Rigens y no Rigens, ¿sí? Ok, Por ok. ejemplo, esta que estoy Gracias, marcando. gracias. Luego, en latín eclesiástico va a haber una variación, pero por ahora nosotros la dejamos ahí, ¿sí? Para no sobrecargar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora viene el tema de la H. Aquí yo tengo otra vez otro bloque de 5 palabras, que están puestas a propósito aquí. Miren, es mi, habitus, hic, hoc, hostes. Mi, habitus, hic, hoc, hostes. Nunca va a ser mihi, habitus, hic, hoc, hostes. Nunca. Algunos lo pueden escuchar en internet y lamentablemente sucede y es un error y confunde. Algunos en el ámbito anglosajón aquí dicen mihi. La H esta que es muda, en realidad propiamente en latín clásico, le ponen el acento, perdón, le ponen la J como si fuera el hi, el hello, el how, ¿sí? En inglés, pero está mal eso, ¿sí? No es mihi, sino es mi.
Entonces, otra vez, me separo este bloque de palabras y las pronuncio con la H muda. Mi, habitus, aquí la podríamos haber puesto sin la H para que ustedes vieran mejor, ¿no? Pero bueno. Pero aquí sí, por ejemplo, en ic y en oc y en hostes sí está bien. Entonces, mi, habitus, ic, oc, hostes. No hay ninguna variación con el español. Entonces, hola. ¿Cómo digo yo aquí? Esto en español. Oc. Bueno, igual, ¿cómo diría en español esto? Oc o hola. Entonces no digo hola, digo hola. ¿Sí? Por usar un ejemplo. Bueno. Luego viene la C con la H. Son palabras que empiezan a aparecer menos ya, ¿no? C con H, con la palabra chorus. Esto no se dice chorus, sino que se dice chorus, pero son palabras como Cristi. Yo no digo chistri, sino digo Cristi. Entonces suena como una K. La C con la H suena como una K. La P con la H suena como F, ¿sí? Febus, ¿sí? Filosofía, por ejemplo. Se escribe PH, pero la PH suena como una F. Con esto no se preocupen porque son muy pocas las palabras que aparecen así, ¿sí? Ius y urare, la J suena como I. Jus se dice ius. Jurare, así se escribe, pero se dice iurare, la J suena como una I. Tampoco es tan común que aparezca esto, pero por las dudas está. Ius, iurare, iuctis, nullus. Perdón, ahí estamos. Iluc, ilut, hostia, saevitia, aquí hay un error que una vez me lo advirtieron y a mí se me pasó porque estaba más concentrado en la primera parte y no en la segunda. Aquí es porque están estas palabras. Para que ustedes pronuncien propiamente saevitia, laetitia, saevitia, laetitia, tristitia. Fíjense, como está escrito, se pronuncia saevitia, laetitia, tristitia. Como le decía recién a Michelle, nosotros por ahora simplemente vemos esto y lo memorizamos a esto. Luego, en latín eclesiástico va a haber una variación aquí, ¿sí? Pero por las dudas ahora solamente grabarse esto. Fíjense cómo está escrito aquí. Solamente aquí advertir una cosa con la B. Saevitia, que aquí esta B, acuérdense que es como una U. Entonces sería en latín clásico, saevitia, laetitia, tristitia. ¿Sí? Muy bien. Y las últimas palabras que tenemos en el material, en este primer acercamiento, son qui, quanta, quae, quod, aliquo, quique. Aquí solamente prestar atención a la Q con la U. Cuando repasen y leamos los textos, ustedes esto ya lo van a superar. Solamente les quiero mostrar un caso para que vean que dónde puede aparecer una dificultad. Esta palabra en español yo la diría como quique. Esta última, quique, que está marcada. Bueno, perdón, quique. En latín, esto se lee tal cual como está escrito, en latín clásico y en eclesiástico. No hay variación. Entonces, voy a decir quique. Como aquí no voy a decir qui, el paternoster, por ejemplo, paternoster qui es inchelis. Qui. Entonces me separo este bloque y digo qui, quanta, quae, quod, aliquo, quique. Entonces yo me voy a acostumbrar a que cuando vea la Q con la U y una vocal, la pronuncio a la U. Qui, quanta, quae, quod. Qui, quanta, quae, quod. Y lo repiten, le aconsejo repítanlo. Repitan, porque ya después cuando lo vean en el texto no va a aparecer la dificultad. ¿Sí? Repetitio, acuérdense, repetitio mater studiorum est. La repetición es la madre de los estudios, ¿no? Y por último, por destacarles, dextera, esto, la X suena como una GS, dextera, no son tantas las palabras, ¿sí? En latín, dextera, exaltatus, eduxit, fíjense, aquí yo remarco eduxit, igual acuérdense que está el audio, no van a tener dificultad, eduxit, resurrexit, no es resurrecit, sino que yo, tal cual como lo diría en español, resurrexit. Winum, aparece otra vez la B, perdón, acá tienen el bloquecito de palabras. Winum, welut, were, widentur. ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es el consejo? Separan estas cuatro palabras y las repiten en bloque. Winum, welut, were, widentur. Winum, welut, were, widentur. Winum, welut, were, widentur. Werum, tienen 5 en realidad. Winum, welut, were, widentur, werum, clavis, 6. Una más.
¿sí? Entonces se repite en todo este bloque. Cuando ustedes vean una B en corta en un texto, van a saber ya que esa B corta en latín clásico se pronuncia como una U. Winum, werut, were, widentur, werum, clavis. Es un ejercicio buenísimo para ya grabarse la pronunciación en latín clásico. Y la última palabra que tienen es celus. Celus, con Z, que se dice como si fuera una C, celus, pero si ustedes dicen celus no pasa nada, ¿sí? No se compliquen con esta última palabra. Con la Z son muy pocas las palabras que vienen así. Sí, sí más esta parte, con la B corta, ¿no? Winum, welut, eso sí. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el ejercicio que yo les propongo para la semana? Siempre tenemos ejercitación. Se los voy a mandar por escrito, pero se los digo oralmente. El ejercicio es mandar un audio con la pronunciación de todas estas palabras que están en el listado en latín clásico. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo? Que ustedes repitan estas palabras, y cuando se sientan seguros que puedan mandar un audio con la pronunciación en latín clásico. Bueno, dos cositas. Exactamente, me acaba de avisar que me queda menos de un minuto. Yo les propongo lo siguiente. Voy a cortar esta transmisión para que ya se empiece a grabar el video de esta clase, y ya quede grabado para que ustedes lo puedan usar en el canal. A los que quieran, me vuelvo a conectar. Es libre, los que no puedan, desde ya los saludo y les agradezco y les pido disculpas por el tema de la conexión tardía. A los que quieran, yo me voy a volver a conectar para que veamos si hay alguna duda, ¿sí? En 2 minutitos cierro esta transmisión y me vuelvo a conectar para los que puedan, y veamos si quieren ver algún detalle, alguna observación, alguna duda, ¿ok? Los que no puedan, bueno, desde ya los saludo y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Listo, gracias. Bárbaro.